la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este subprograma de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. En donde quiera que se encuentre, esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, iniciamos. Miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Igualmente nos estarán acompañando en el estudio el profesor Gabino Berumen Cervantes, así como el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía, integrantes del equipo de Ecos de la 4T, con su participación semanal. Y contaremos también con la participación de nuestro monero Júpiter, en su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Así de que, comenzamos. Es importante que nos informemos lo mejor posible, ya que a través de la infodemia se busca desvirtuar, atacar, golpetear e incluso derrocar regímenes, en este caso al gobierno de la 4T. A lo largo de estos casi 4 años, diferentes medios de comunicación, simpatizantes del régimen anterior o simplemente contrarios al gobierno actual, casi siempre por cuestiones viscerales y nada objetivas, se han dedicado a crear y difundir infodemia con el afán de golpear, tratando de dividir a los simpatizantes de Morena, para aplicar aquel refrán que dice, divide y vencerás, y así vencerlo en las distintas contiendas electorales. Desde mucho antes del triunfo por parte de Morena, atacaban a través de campañas como aquella que decía que López Obrador era un peligro para México, o cuando decían que el oro ruso estaba financiando su campaña, o peor aún, decían que en cuanto tomara el poder, el dólar se iba a ir a más de 28 pesos, que extrañamente, poco antes de la toma de posesión de AMLO, el dólar estaba a poco más de 21 pesos. Actualmente fluctúa entre 19 y 20 pesos por dólar. Y esto no es solo por la crisis económica mundial que sabemos han sido tiempos muy complicados en consecuencia de guerras comerciales y los estragos de la reciente pandemia. En el caso mexicano se ha logrado tener una inflación controlada gracias a las medidas estratégicas como lo ha sido el subsidio a combustibles. Han aumentado en 14% las reservas del Banco de México. A pesar de lo que el sector conservador ha opinado, México es considerado como uno de los mejores países para invertir a nivel mundial de acuerdo a firmas internacionales. El salario mínimo ha continuado aumentando por encima de la inflación sin afectar a indicadores macroeconómicos como la inflación, como tanto pregonaban los tecnócratas. Qué bueno que continúa con nosotros. Miren, ya se encuentra aquí en el estudio como todos los jueves de cada semana para su participación semanal, el profesor Gabino Berumen. Profesor, qué gusto. Buenas tardes, ¿cómo está? Licenciado Jerónimo. Qué gusto de pues aquí estar cumpliendo con lo estipulado de venir a aportar algunas de las opiniones modestas para poder iniciar un diálogo que sea como se debe de tener en toda sociedad civilizada políticamente, un diálogo circular. Es el propósito y qué bueno, profesor, que cada jueves nos sigue compartiendo sus opiniones, sus reflexiones y desde luego pues
que nuestra audiencia, nuestro público pueda tener actualizada esa información Sí. del día a día y del quehacer nacional y del Estado, porque esto es vertiginoso, profesor, no para. Así es una actividad muy dinámica, de que de un día a otro o de unas horas a otras se está vertiginosamente dando vuelcos y cambiando la tónica que se tenía considerada como que ya estaba una orientación plena para dar alguna determinación política. Entonces es una actividad muy dinámica. Oiga, profesor, ya entrando en los temas, quiero proponerle 3. El primero de ellos, si por favor podemos abordar lo que corresponde a la cuestión económica, los factores macroeconómicos, sobre todo teniendo en cuenta que las calificadoras, las que se encargan de los análisis y estudios económicos, Moody's, si mal no recuerdo, recientemente en un artículo que por ahí se tergiversó, daba a entender pues que el peso se iba a ir hasta 24, 25 Sí. pesos, y que se avecina también devaluaciones, recesiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, el peso también, cosa importante, está entre las monedas más fortalecidas. La inflación como que ya se logró estabilizar. A ver, no sé qué. Sí, yo tengo una impresión en la cual, por más que los persistentes adversarios del presidente Andrés Manuel quieran tergiversar la opinión de la población en relación a que este gobierno es un desastre, la verdad es que a nivel internacional se ha podido advertir que hoy por hoy las calificadoras, no nada más nacionales sino internacionales, a mí me llamó poderosamente la atención una donde quienes son muy persistentes en el manejo de las opiniones económicas a nivel internacional, como BlackRock, esta forma de estar orientando las políticas económicas daban por sentado que en México había pues una excelente manifestación en cuanto al fortalecimiento de su moneda, pero también en el manejo de las finanzas públicas. ¿Y eso a qué obedece? A que hay pues un aspecto que ha determinado este gobierno, que es apretarse el cinturón, porque para tener pues un manejo financiero estable, que soporte cualquier embate de cuestiones de brote internacional, como son la guerra Rusia-Ucrania, pues que ha trastocado las economías en Europa y las economías a nivel internacional, particularmente en materia de granos y energéticos. ¿Eso qué ha significado? Que a nosotros no nos ha impactado, porque uno de los propósitos es que haya autosuficiencia en esos rubros, autosuficiencia alimentaria y también autosuficiencia energética. Entonces para nosotros pues no ha sido tan impactante como en otras latitudes, incluyendo a los de Centro y Sudamérica, gobiernos que se han endeudado con los problemas de la pandemia, y también como ha impactado a la economía en Estados Unidos. Hoy por hoy nosotros el porcentaje que se maneja
En cuanto a la deuda con relación al Producto Interno Bruto, es mucho más manejable, por decir algo, en un 50% entre la deuda y lo correspondiente al Producto Interno Bruto, y en otros países, en España o en Estados Unidos, es superior a lo que tienen estos países con relación al Producto Interno Bruto, que es todo lo correspondiente a que cada día se ven superados en que las cuestiones de la deuda externa son asfixiantes para sus propias economías. Entonces, aquí en México creo que el hecho de que se haya apretado el cinturón el gobierno federal, tener un manejo de finanzas sanas, con un superávit incluso en la cuestión de que el Banco de México tiene reservas importantes que soportan cualquier eventualidad. En este rubro de la economía en el país, ¿qué tanto abona también para esta estabilidad económica muy importante para cualquier país? El que ya se haya aprobado la ley de ingresos, también ya por pasar la ley de presupuesto de ingresos. Bueno, eso sin duda que garantiza una presupuestación que vaya enfocada a los rubros que al presidente le interesan. Y uno de los rubros que al presidente le interesan es que los programas sociales se estén cumpliendo fielmente, como ya está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estos presupuestos tengan un alto contenido social. Entonces eso es muy significativo porque no descuida los rubros importantes en educación, en salud y sobre todo en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, hoy por hoy vemos que el proyecto de impulso que tiene la Secretaría de Energía, por ejemplo, en el fortalecimiento de que la refinería Olmeca, que estará funcionando ya seguramente a tambor batiente en el próximo año, pues va a tener la capacidad de tener un manejo de 350,000 barriles diarios, que junto con los otros 350,000 barriles diarios que produce la refinería de Deer Park, en Texas, que también los opositores decían que era un fracaso, que era chatarra, que esto y aquello, pues ahora se va a demostrar que nada más en esas dos refinerías se van a producir 700,000 barriles diarios de petróleo. Por consiguiente, pues va a haber un mayor fortalecimiento en la refinación de gasolinas y diésel, pero también cómo se están armando otras dos coquizadoras, una en Tamaulipas y otra en Hidalgo. Y esas coquizadoras, ¿qué es lo que van a lograr? Pues que haya también un mayor incremento de gasolinas de mejor calidad, porque al coque le van a extraer el jugo para que se generen esas gasolinas de calidad y puedan ser parte de esa autosuficiencia. Y en el caso de las 6 refinerías que existían, pues estas refinerías van a hacer ese complemento de llegar a tener casi 2,000 barriles de petróleo diarios. 2 millones. Perdón, 2 millones de barriles de petróleo
diario, que eso va a garantizar precisamente que tengamos autosuficiencia energética, y con el asunto relacionado a la compra de energéticos al extranjero, pues va a ser una disminución que pues va a garantizar el autoabasto para el consumo nacional. La economía como Pues, la ve. sin duda que eso le da un fortalecimiento a la cuestión económica que se ve hoy reflejado en la estabilidad de precios A nivel país. a nivel país. Entonces, yo considero que el presidente Andrés Manuel, teniendo esas formas de administración pública de los recursos, como él bien lo ha dicho, que los recursos públicos son del pueblo, que el dinero es del pueblo, entonces por lo tanto hay que administrarlo eficientemente. Y lo que yo aquí advierto es que él le da un mayor impulso a este presupuesto para una justa distribución de la riqueza. Y esa justa distribución de la riqueza nunca lo habíamos visto, que por lo menos con esos presupuestos que se están generando, por ejemplo, el día, según los datos que tiene la Secretaría del Bienestar, 30 millones de familias se ven beneficiadas por lo menos con un apoyo proveniente de estos presupuestos, bien administrados. Oiga, profesor Gavino, también en días recientes tuvo lugar una reunión en donde participaron varios expresidentes aquí del país. Hicieron declaraciones, pues, en lo político. Pues es inevitable, ¿no? Atender a lo dicho por los expresidentes. ¿Cómo ve? ¿Qué opinión le merece? Bueno, a mí me causó risa, de veras. ¿Por qué? Porque, bueno, estos personajes se atreven a ir a foros internacionales, y yo siempre me pregunto, ¿y por qué no lo hacen aquí, en nuestro país, en donde conocemos perfectamente su ir y venir en las actuaciones políticas? Para nadie es desconocido que el presidente Ernesto Zedillo, que fue un presidente 94-2000, pues haya tenido una pues sin ton ni son, y su paso por la presidencia pues marcó un hito que alimentó una idea en los mexicanos de que era el presidente de la transición, un presidente que da lecciones de economía en el extranjero y que nunca pudo armar un proyecto económico en su propio país que gobernaba. Entonces a mí eso me causó cierta hilaridad, porque dije, bueno, pues como un presidente de la talla de Ernesto Zedillo, que tuvo la peregrina idea de vender los ferrocarriles de México, y que haya dejado sin ese servicio tan importante de transporte público masivo a la población, y se lo haya entregado al capital extranjero. Pero lo más inverosímil de esto, después de que termina su mandato constitucional, se va a trabajarle a esas empresas a las que le vendió los ferrocarriles. Entonces dice, estamos viviendo con unos personajes que son seguidores de todo lo contrario de lo que ponderan como que son políticos muy avesados y políticos que han sido muy exitosos. Eso es en el caso del presidente Ernesto Zedillo. En el caso de el que usurpó la presidencia, hablar de democracia
Eso de veras a mí me parece que es de tomarse muy en cuenta, porque este personaje, pues si se atreviera a decirlo aquí en nuestro país, pues qué diría el pueblo de México, que fue un desastre su administración, porque lo único que logró es darle un balazo al avispero, que estamos viendo ahorita como todos esas acciones de sacar al ejército y de lanzarlos a una guerra contra el crimen organizado y ponderarlo de tal suerte que hasta se vistió con la casaca militar, que por cierto le quedaba grande, muy grande, y se veía muy minúsculo frente al comandante, al secretario de aquel entonces. De aquel entonces. Y deje de eso, perdón que lo interrumpa. Militarizar, y el señor se vistió de militar. Sí, por eso menciono que la casaca le quedaba grande, no porque fuera más grande de su talla, sino porque ¿a quién se le ocurre, un presidente con esas características, salir a demostrar que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que eso lo iba a identificar como que verdaderamente con eso iba a poner a apaciguar o a pacificar al país? Entonces, ese es un asunto de Felipe Calderón. Pero el hablar de democracia, cuando él sabe perfectamente, porque yo debo de decirlo, a mí me tocó en el 2006 ser parte activa. Yo era presidente estatal de uno de los partidos que estábamos en contienda y que estaba impulsando al presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y nos dimos cuenta de cómo se consolidó ese fraude electoral. Entonces, a mí me gustaría que ellos, que se dicen uno el paladín de la democracia y otro el que es un experto en macroeconomía, pues que nos expliquen por qué no lo pudieron hacer en su propio país. Entonces, todas esas cuestiones, junto, por ejemplo, con el expresidente de España, José María Aznar, con un personaje que estuvo también generando todo el tema jurídico en Brasil contra el presidente Ignacio Lula da Silva, y todos ellos que eran y que son representantes de la derecha y la extrema derecha. Digamos, también que no se nos olvide respecto del expresidente Zedillo, lo del FOBAPROA. Esa es una cartita, qué nombre. ¿Cómo es posible que para los que fueron favorecidos por esa, pues prácticamente por ese robaproa, que se convirtió en deuda pública y que lo pagaremos esta generación nuestra y las venideras, porque fueron un daño patrimonial de 60,000 millones de dólares. Eso fue lo que costó el mundo de dinero. 60,000 millones de dólares. Y por concepto del pago de intereses de esa deuda, que sin pedirle a nadie opinión, sin mandarla a consenso, como se debe de hacer una situación de esa naturaleza, en donde el pueblo opine de que si estábamos de acuerdo de que se fuera, de que hubiese ese rescate bancario y con esos montos extraordinarios para solventar ese rescate, pues entonces se están pagando 6,000 millones de dólares anualmente por eso.
y sigue manteniéndose el mismo monto de ese rescate bancario, que asciende hoy día a $1 billón. Eso es lo que representa el mundo estratosférico de dinero. eso es lo que representa el rescate bancario, el famoso FOBAPROA, que nosotros le decíamos en aquel tiempo el ROBAPROA, y que para legalizarlo se legisló para que fuera el IPAP. Entonces, ese asunto tiene que ver con uno de los saldos negros de la administración de Zedillo. Por supuesto que no podemos olvidar esa infamia que cometió al pueblo de México de endeudarlo tan descomunalmente con ese famoso rescate bancario, el cual hubo un sinfín, porque ni siquiera se hicieron auditorías en serio para que se generaran esos apoyos a los banqueros, y se generó nada más la percepción de que los bancos estaban en quiebra y por lo tanto tenía que rescatarlos. ¿Quién? Pues el gobierno, sí, pero ¿quiénes fueron los que originaron ese quebranto bancario? Pues los propios banqueros, porque de ahí se hicieron, incluyendo muchos empresarios de Jalisco, porque no nada más fue el rescate bancario, sino que también hubo rescate a empresas privadas. Y entonces muchos empresarios jaliscienses, que ahí está reconocidos quienes entraron a ese rescate de empresas privadas y que son en nuestra sociedad dignos de, son don fulano, don señor, que es un exitoso empresario, sí, pero ¿a costa de qué? Entonces, siempre lo que se había generado en aquellas épocas era hacer enormes fortunas al amparo del poder. Entonces eso sin duda es parte de una situación que no podemos olvidar los mexicanos, y en ese sentido yo creo que tanto el expresidente Zedillo como el usurpador que hoy se ha declarado un Cid campeador, va a España y allá se siente imbuido de esa armadura del Cid campeador, y habla allá de democracia cuando sus números también que en materia electoral pues no fueron nada halagüeños, porque se denotó siempre en el rechazo, en el repudio del pueblo, y que pues Felipe Calderón aquí tampoco pudo llevar junto con su esposa, la diputada Margarita Zavala, nunca pudo llevar a la concreción un partido político que le diera el soporte para seguir haciendo de las suyas electoralmente y fraudulentamente. Entonces yo creo que ni uno ni otro tienen, yo diría, la jetatura para ir a presentarse a una audiencia internacional como la que se vio en esa Fundación para la Libertad, o no recuerdo cómo se llama, para la democracia, pero pues verdaderamente no tienen cara, al contrario, son unos verdaderos sinvergüenzas. Yo también lo segundo, profesor. Bueno, pues ahí está pues las opiniones que muy solícitamente nuestros expresidentes vierten en el extranjero, unos dando opiniones, maestros, y otros solicitando opiniones de instancias extranjeras, como el caso del INE, el presidente Lorenzo Córdoba. Sí,
Pero ese tema ya lo abordaremos. Ya lo abordaremos porque la propuesta que se ha llevado por parte del partido que ha impulsado un cambio, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, ese partido, la propuesta es para que sea el INEC. Pues está también en el país, particularmente en lo que atañe al partido de Morena, dándose ahí una situación controvertida entre la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el senador Ricardo Monreal. ¿Cómo entender esas circunstancias que se están generando entre correligionarios de un mismo partido? Yo, como siempre he mencionado, que los diferendos, que las pugnas deben, como se dice en el viejo refrán, que la ropa sucia se lava en casa. Sin embargo, este presidente, como buen tabasqueño, como buen elemento que dice las cosas como las piensa y las hace como las piensa, pues ha dado esa apertura. Sin embargo, pues evidentemente que desde el momento en que dice que respeta mucho al senador Monreal y que quiere mucho a la gobernadora, pues ese es un elemento como para decirles tranquilos, no lleven esos diferendos a esos planos. Sin embargo, habría que analizar el cómo fue que la gobernadora tuvo a bien sacar esos chats y que le pusieron voz, porque son chats que se hicieron particulares, el chat particular de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y el senador Monreal, coordinador de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el que le pone la voz casi semejante a la de Alejandro Moreno y la del senador. Ahí generó confusiones porque pensaban que eran los audios, pero no. Sí, no. Es una cuestión ahí de que están leyendo los chats, mensajes. Y bueno, el tema es si hubo una interferencia del senador Monreal para salvarle el pellejo, políticamente hablando, a Alejandro Moreno. Y las formas de cómo se manejan, yo digo, es cierto, el senador Monreal está en una posición en donde debe de hablar con todo el mundo, pero ahí se percibe que hubo una situación en la cual no es un manejo que deba de ser ético. Y de políticas públicas. Y de política pública, efectivamente, ¿no? Pues si le quería ayudar al diputado Alejandro Moreno en el manejo de la situación que tiene en Campeche, producto de una situación de denuncia de la Fiscalía del Estado de Campeche, pues debió de haberse medido. Ahí yo creo que debió de haberse medido el senador Monreal y no haber sido él de manera directa, porque hoy las condiciones en nuestra sociedad, pues ahora hay que ver hasta si lo que manda uno de mensaje, cómo lo debe uno de mandar, a quién se lo debe uno de mandar, porque pues ya es muy susceptible de hackearse las cuentas de los teléfonos, pues de los
de la cuestión del internet, y ahora es muy fácil, hay muchos avesados en eso, y pues nadie se escapa ya, ni el presidente de la República se escapa a una situación de esa naturaleza. Bueno, ya ni las Fuerzas Armadas, ahora con eso del guacamaya, Pico caído, dice el presidente. Que a veces dice es la sopilota, o cómo se llama eso, la guacamaya, esa guacamaya, ave, pico caído. Esa guacamaya, que es un ave maravillosa. Pero no, yo creo que debieron y como la gobernadora, pues sus martes de jaguar se publicitan y se hicieron famosos por la cuestión de todo la podredumbre que salió a raíz de esas conversaciones tan escatológicas de parte del diputado Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Y yo digo que esos audios fueron de halitosis, ¿no? Entonces fue una cuestión así muy reprochable, pero también el asunto, cómo se pudiera entender que el senador Monreal se preste a esos manejos que pudieran ser parte de una cuestión que se debe de erradicar, el tráfico de influencias. Pues fíjense que si hay algo que aclarar, pues que se aclare. Pues sí. Y el emplazamiento por parte de la gobernadora fue también muy claro. Sí, claro. ¿Eres o no eres? Y ahí yo estoy viendo... Tiempo de definiciones. Y ahí yo estoy viendo al senador Monreal, desde mi particular punto de vista, lo estoy viendo cada vez más alejado del proyecto de la Cuarta Transformación. Con todo lo que se diga de que es un excelente político, ni duda cabe, de que es un hombre que ha acompañado al presidente, no tiene ningún reproche en ese sentido, porque también nosotros lo conocimos y conocimos la historia de cómo fue su arribo a la gubernatura de Zacatecas. Y quien lo ayudó fue el presidente de la República, que en aquel tiempo era dirigente de ese partido que mencionamos, en el que él estuvo dirigiendo a nivel nacional, y en ese periodo pues a mí me tocó aquí en Jalisco. Bueno, habrá que esperar a ver qué resulta de todo esto. Sí, señor. Por el momento, profesor Gabriel, muchas gracias. Como siempre, Lo esperamos el próximo jueves. emplazado. Gracias. Vamos a un corte, regresamos. En los últimos días se ha difundido un libro con supuestas acusaciones hacia el presidente sobre que es el rey del cash, manejando grandes cantidades de dinero en efectivo. Sin embargo, el libro no presenta ninguna prueba, solo testimoniales, y además estos testimoniales de una sola persona que cuenta lo que le contaron este y aquel, y sin mencionar directamente al presidente. Como es sabido, el que acusa tiene que demostrar, no al revés. Y si a eso agregamos que este gobierno se ha manejado con el lema de la austeridad, se convierte aún más inverosímil lo relatado en ese libro. El diagnóstico del presidente respecto a sus antecesores ha sido claro. El gran problema fue la corrupción y los lujos en el gobierno. Al momento, gracias a la estrategia anticorrupción y a la eliminación de gastos innecesarios y recorte a rubros como salarios de los altos funcionarios, se han generado ahorros de más de 3,000 millones de pesos. Estas reservas han servido para robustecer los programas sociales y financiar proyectos estratégicos. Además, se han logrado reducir significativamente las fugas y el contrabando en las aduanas, lo que representa un aumento del 20% en los ingresos recaudados. Qué bueno que continúa con nosotros. Y ya está aquí en el estudio el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía con su participación semanal. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Peroni. ¿Cómo está? Con el gusto para Excelente. platicar con usted. Adelante, maestro. Quiero ¿Qué tema? platicar sobre los tratados internacionales referente al campo. Adelante. Quiero referirme al 133 constitucional, que ese precisamente genera lo que se conoce en el derecho constitucional la supremacía del Estado, o la supremacía de la Constitución, si le podemos hablar así. Y sobre ese rubro, México tiene tratados internacionales
comerciales, desde América del Norte con el TEMEC, Europa con el Mercomún, Asia, casi toda Asia, un tratado importantísimo, tiene tratados fundamentales, sobre todo para no salir aislado y no estar aislado de este globo. Y genera precisamente una política global. Y esa política global hace que los mercados fluyan, hace que exista capital, hace que los empresarios precisamente generen empleos, generen riqueza y paguen impuestos. Paguen impuestos, que es importante. Y eso precisamente ha sido parte importante sobre el factor del desarrollo del Producto Interno Bruto en México. Ha sido parte importante en la generación de empleo, ha sido parte importante en la seguridad social y ha sido parte importante de que México ahora tenga precisamente una nueva ley en materia del trabajo. Hay un punto que me interesa mucho precisamente, que es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. La OIT, exactamente, porque si dice usted OIT, no se escucha. Y siempre cuando se hablan temas precisamente en conferencias se habla de la OIT. Y la OIT tiene un papel fundamental donde México suscribió precisamente un tratado internacional. La OIT en México precisamente está jurisdiccionalmente administrada por un director que se llama Pedro Américo. Y este director es director tanto de Cuba como de México. Pero la OIT ya ha comenzado a trabajar con un factor importante. En 1919 el factor importante de la OIT fue la dignidad en el trabajo. Pero la dignidad en el trabajo basada únicamente en accidentes y riesgos del trabajo. Recordemos 1919, todavía no existía una regulación tal cual con el trabajador y la empresa. Todavía no existía un sistema humano entre el trabajador y la empresa. Era precisamente un sistema de capitalismo salvaje, la explotación del hombre por el hombre, donde México precisamente va en avanzada con la Constitución del 17 y crea un artículo 123 de carácter social, de carácter jurídico, constitucional, pero sobre todo humano. Se comienzan a establecer las reglas del juego respectivamente, y en esas reglas del juego respectivamente las jornadas laborales, los días de descanso obligatorio, que es importante. Y México precisamente 17, antes que la OIT 19 estableciera la dignidad del trabajo, México ya tenía precisamente en ese apartado constitucional esa dignidad en materia laboral. Anterior al 17, recuerde usted que no estaba regulado el trabajo a nivel de la propia Federación y la Constitución. El trabajo se regulaba a través de la administración y los gobiernos de los estados. Desde Juárez, Constitución del 57, Porfirio Díaz, se regulaba precisamente la administración laboral en los estados. Y si había una cuestión de disputa, no existían las juntas laborales. Pero sí los juzgados civiles extendían sus conocimientos si es que hubiese precisamente una disputa de carácter laboral para dirimir precisamente y dar la justicia correspondiente. México 17, artículo 123, la OIT comienzan a dignificar precisamente las cuestiones de trabajo. Y los tratados de Versalles, nuestro. Los tratados En términos de la Primera Guerra Mundial, en donde también adquiere mucha relevancia la parte del trabajo. Y estamos en los tratados de Versalles, Primera Guerra Mundial, estamos hablando precisamente del 17. Y ya del 17 los tratados de Versalles precisamente comienzan a dar la dignificación en materia laboral en ese sentido.
Y en ese procedimiento correspondiente, la materia laboral, no obstante las diferencias entre el capital y la mano de obra, comienzan a vincularse. Y comienzan a vincularse porque tanto el patrón necesita de la mano de obra como la mano de obra necesita del patrón. Y comienza un factor determinante: las organizaciones colectivas que se conocen como sindicatos. Y así comenzamos precisamente a establecer esos renglones importantes. Pero lo interesante de la OIT en el 19 es precisamente que ya genera riesgos del trabajo, seguridad en el trabajo. Particularmente se ocupa de los riesgos. Y salud en el trabajo. Y salud en el trabajo. Y particularmente eso genera una revolución laboral muy importante. ¿Por qué? Porque recuerde usted que los trabajadores, hasta que el cuerpo aguante, eran las jornadas de trabajo. Desde la salida del sol hasta el ocaso. Canto del gallo al canto del grillo. Exactamente, esas eran las jornadas de trabajo. Un lugar no sano para vivir. Y los da precisamente las crónicas de la propia revolución, las crónicas de la historia de México, las crónicas de las construcciones de las haciendas. Las haciendas en el campo mexicano fueron precisamente productivas, pero el trabajador del campo vivía en cuestiones y en situaciones paupérrimas. El ejemplo más clásico que nos documenta la historia: los cuartos no tenían ventanas, con trabajos una puerta para entrar. Los cuartos eran cocina, era todo. Y ahí vivían las familias precisamente del campo mexicano. Los cuartos y la explotación del campo hacia los campesinos eran inhumanas. Las tiendas de raya, que ahí viene la palabra salarial, laboral, voy a rayar. Y las tiendas de raya precisamente surgen con el porfirismo. Y era precisamente pagarte y que tú me compres mis productos de mi tienda correspondiente. Y si no ajustas, te fío. Y si no pagas, pagan tus hijos. Las deudas se comienzan a heredar. Pero lo interesante de esto es que no solamente se heredan, sino por cuestiones de carácter civil, las personas iban a la cárcel. Situaciones que se pierden el sentido a la libertad correspondiente. A la OIT precisamente comienza a establecer programas donde las casas o los cuartos comienzan a tener ventanas y comienzan a dignificarse precisamente la producción agrícola correspondiente. La OIT actualmente precisamente tiene programas importantes en el campo de Jalisco. Y en el campo de Jalisco, curiosamente, los inversionistas, la gran mayoría no son mexicanos. En el campo, los productores del berry, de la fresa, de la frambuesa, explotan el capital humano como el migrante o el trabajador del campo que viene de otros estados. Y ese capital humano y esa producción agrícola correspondiente de ese fruto tan delicado y tan importante que precisamente se va hacia los Estados Unidos. Claro, casualmente los vemos también en los mercados de abastos y en los mercados sobre ruedas en Guadalajara. Pero esa es una gran producción cuando se convierten en otros productos como las cajetas o los jugos. Y eso capitaliza más la producción agrícola. Y entonces los inversionistas explotan tanto la producción como la industrialización precisamente del producto correspondiente. Y lo más importante, lo exportan. Y es una producción importante. Y comienza a dignificar situaciones de carácter laboral importante, sobre todo en la dignificación de la mano de obra. ¿Por qué? Porque entonces las familias emigran al campo jalisciense. El campo jalisciense ofrece su oferta de trabajo y dentro de esa oferta de trabajo correspondiente se genera un desarrollo humano en
una comunidad. Escuela, mercado y centros de salud. Y comienzan a florecer precisamente la producción y generan un humanismo dentro del propio campo y el fenómeno agrícola. Óigame, eso me llama la atención que comenta que curiosamente son empresarios extranjeros los que están aquí en el campo. ¿Por qué el empresario nacional, en este caso en Jalisco, no le entra? Nos hace falta en el campo el amor a la tierra. A la tierra, no obstante que se meta esa tierra a tus uñas. El amor a la pertenencia nacional y a la pertinencia nacional correspondiente. Los campesinos, claro, hay buenos campesinos mexicanos, excelentes empresarios también mexicanos, pero muchos de ellos no saben de esta oferta o de esos programas correspondientes y se quedaron acostumbrados a los subsidios agrarios que daba el gobierno federal. Cuando hoy precisamente los retos del campo están precisamente en el modelo empresarial. Ya no el modelo del subsidio. Y lo que se pretende dentro de esos vicios que generó los sistemas políticos en el campo es precisamente vivir de los subsidios correspondientes. El Berry nos pone el ejemplo, no vive del subsidio. Hay apoyos de la OIT en fondos perdidos, pero también no están perdidos porque los pagan los productores y eso genera precisamente una bolsa y esa bolsa va creciendo, sobre todo en Jalisco, Guanajuato, Baja California y Michoacán. Maestro, ¿tendrá alguna relación o puede ser susceptible de que la OIT pudiera también tener interés aquí en el caso nuestro, como en programas sociales como lo de Sembrando Vida, que tiene implementado el gobierno federal? Creo que sería vinculante. Son cosas muy aparte, pero sí sería un proyecto, ojalá se vinculara Sembrando Vida. Sobre todo para un beneficio de las personas que vienen de otros países. Sobre todo para las extensiones en otros campos que rebasan las fronteras de México hacia Centroamérica. Sobre todo para disminuir la pobreza. Porque esa es la peor calamidad, la pobreza. No hay situación tan terrible como esa situación letal del ser humano. Y yo considero que Sembrando Vidas, si se vinculara precisamente, podría generar dignificación en el empleo entre los agricultores mexicanos, o los campesinos mexicanos, perdón, y los campesinos de Centroamérica. El asunto es extenderlo. Y el asunto es cómo entrar precisamente en esa lucha para que se procese el desarrollo de la economía humana de carácter individual. ¿Qué es lo que se pretende con la OIT? Una economía muy humana. ¿Y qué resultados hay, maestro? Bueno, ha habido resultados importantes. Sobre todo, no sé si usted ha caminado por el rumbo de la ribera de Chapala, Sí. sobre el rumbo de Jocotepec. Sí, cómo no. Usted va a ver que ahí hay muchos inversionistas de berries. Y en esos inversionistas de berries, la gente que llega, por ejemplo, migrante de Veracruz o de Chiapas, reciben un salario digno. Yo, por ejemplo, en un estudio que hice, el salario del campesino, sin saber y que apenas comienza a experimentar la producción agrícola, son de 250 pesos diarios. Y luego les dan una compensación por puntualidad y una compensación si es que son de otro lado del país. Y sube un poquito más la bolsa laboral. Aparte la seguridad social, que es importante. Aparte
que las familias no quedan precisamente en estado de aislamiento. Comienzan a crecer a través de la creación de escuela, sobre todo en la educación básica, para que los niños tampoco ingresen a los campos agrícolas, porque lo que menos quiere la OIT es precisamente que se pierda la infancia, que se pierda la niñez y el derecho de los niños y adolescentes. Es lo que menos quiere. ¿Por qué? Porque los niños representan el presente y el futuro de la nación y de cualquier nación. Y si a un niño desde pequeño, en lugar de ir a la escuela, lo pones al campo, acaba su niñez. En lugar de aprender y lo pones al campo, acaba su niñez. En lugar de jugar, acaba su niñez, si lo explotas en el campo correspondiente. Claro, es una situación que se tiene que trabajar, porque también vemos niños en la calle, cuando circulamos nuestro vehículo, limpiando parabrisas, cuando esos niños deben de estar en la escuela. Vemos niños en la calle pidiendo limosna, cuando esos niños deben de estar en la escuela. Y luego eso viene una explotación más seria. Y en esa explotación más seria, precisamente, hay mafias que captan a esos pequeñitos y los explotan de manera inhumana. ¿Qué futuro podemos sembrar ahí? No hay futuro para ellos. Hay un presente, pero un mañana. Pero si nosotros le apostamos a una cultura de la prevención y de la capacitación, vamos a mejorar la calidad de vida de muchos campesinos. Muchos campesinos que ya comienzan precisamente a ver estos beneficios. Por ejemplo, en Agualulco, comienzan sembradíos precisamente de capital extranjero y de apoyos de fondo perdido de la OIT. Y así usted puede ver cómo precisamente se pueden mejorar las cosechas. Claro, ojalá no lo abran únicamente a los verdes, ojalá lo abran también, Se diversifique. a la milpa, Se diversifique. sí, al aguacate, que se diversifique correspondientemente. No, maestro, pues muy interesante la información que nos acaba de dar a conocer y que tiene que ver pues con el trabajo del campo, en este caso con participación activa de la Organización Internacional del Trabajo, Así es. para analizarlo con más detenimiento. Maestro, lo invito a que se quede con nosotros. Perdón, vamos a ir a la parte final del programa. Ahorita nos despedimos, maestro. Vamos al rincón del estudio que más le gusta a Júpiter, el rincón de Júpiter. De esta manera hemos llegado a la parte final de este otro más de su programa de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Los esperamos. Hasta la próxima.